Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37 en la mañana. Gracias por la sintonía. Hoy es miércoles para generar un debate. No le tenga miedo al debate, siempre planteo yo eso. El debate tiene que ser el intercambio de ideas. A ratos en el debate se logran coincidencias entre quienes están debatiendo. No necesariamente un debate es el sinónimo de una confrontación o de una pelea. Es un intercambio de ideas que siempre debe ser argumentado, riguroso, responsable, eso que buscamos en este espacio. Hoy quiero plantear un tema que es absolutamente polémico, que será materia de análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional el día de mañana. Será el primer debate del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Esta iniciativa tiene una derivación o un antecedente. Se deriva justamente de la decisión, de la sentencia, del dictamen de la Corte Constitucional, que dio paso a lo que conocemos comúnmente como la despenalización del aborto por violación. Esto ya fue resuelto por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le dispuso a la Defensoría del Pueblo la preparación de un proyecto de ley. La Defensoría del Pueblo presentó el proyecto de ley a la Asamblea y la Asamblea, obviamente, a través de la Comisión de Justicia, tramitó este tema. Ayer justamente nosotros ya teníamos en el radar este tema, tomamos contacto con Silvia Buendía y con la asambleísta Geraldine Weber, tomando en cuenta las posiciones totalmente contrapuestas que tienen, y les invitamos a ser parte de este espacio. Silvia Buendía tuvo la gentileza de aceptarlo. Inicialmente la asambleísta Weber había aceptado a través de su asistente y minutos después nos canceló señalando que tenía alguna complejidad en su agenda. En cambio, saludo la gentileza del asambleísta Ricardo Vanegas Cortázar, quien integra la Comisión de Justicia, que inmediatamente aceptó justamente participar de este diálogo. Silvia Buendía está con nosotros aquí presencialmente en nuestra cabina y Ricardo Vanegas se encuentra enlazado con nosotros telemáticamente. Le saluda Silvia Buendía. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buen día. Hola, ¿qué tal? Doctora, buen día, buen día. Buen día, café, buen día. Y con café, buen día. Qué lindo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Saludo también a Ricardo Vanegas, si lo tengo ya conectado en el Zoom. Asambleísta Vanegas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, abogado, buen día. Gracias a Ricardo Vanegas. A ver, quiero empezar con usted, asambleísta Vanegas, porque es parte de la Comisión de Justicia y de él le doy el paso a Silvia Buendía. Primero quiero comenzar con usted porque usted fue parte del debate y aunque no suscribió el informe que se va a conocer mañana, usted tiene una posición, digamos, más crítica al interior de la Comisión de Justicia. ¿Por qué usted no votó a favor del informe para primer debate del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación? Asambleísta Ricardo Vanegas. Porque no existió el debate. La sentencia que dicta la Corte Constitucional en su numeral 195 invita a que la Asamblea en todos sus órganos realice un debate amplio. Y así lo dice también el reglamento de las comisiones especializadas de la Asamblea. Pero el debate no existió. Simplemente se puso a conocimiento un proyecto de ley y se pidió que se vote. En forma insistente yo he venido solicitando hacia el interior de la comisión que se produzca el debate. Ahí tiene la respuesta. ¿Cómo puedo yo votar por algo que no se debate? Correcto. Usted nos explica, digamos, la parte de técnica parlamentaria. Usted no conoció y se sometió a votación. Vamos al fondo. ¿Usted no está de acuerdo con el contenido del informe, asambleísta Vanegas? Mire, yo estoy de acuerdo en que hay que atender lo que ha resuelto la Corte Constitucional y hay que buscar el mecanismo de proteger a las víctimas de una violación. Pero para hacerlo hay que atender integralmente lo que dice la sentencia. Esa sentencia establece que deben existir plazos y que quien debe fijar las reglas es la Asamblea. Al interior de la comisión hay posiciones muy respetables, por cierto, pero le puedo yo anunciar que al menos 4 de esos asambleístas consideran que no debe haber ningún plazo. 4 consideran que debe haber un plazo máximo de 12 semanas y 2 consideramos que el plazo debe ser antes del primer latido del corazón o hasta la 5ª semana. Esos nudos críticos que tienen que ver con la temporalidad
que tienen que ver con la objeción de conciencia y con la denuncia penal es lo que nunca se debatió. Usted, dentro de esos nudos críticos, digamos, ¿cuál es su postura sobre eso? La suya. Mi postura está reflejada en un proyecto de ley que he presentado en el CAL, que espero sea admitida a trámite y sea remitida a la Comisión de Justicia. Y se sintetiza en lo que he señalado. Yo estoy de acuerdo en que debe producirse una interrupción al embarazo de una mujer víctima de una violación hasta la 5ª semana o el primer latido del corazón, porque la misma sentencia de la Corte Constitucional establece que debe haber una ponderación entre los derechos del nascituro y los derechos de la mujer víctima de la violación. Considero además que tiene que tratarse el tema de la objeción de conciencia, ya que no se puede obligar a un médico que no quiere ser parte de esto a que lo haga, pero atendiendo siempre que en aquellos lugares donde haya un solo doctor, me refiero a lugares rurales, que aunque ellos hayan hecho la objeción de conciencia, si tienen que proteger la vida de la mujer, tendrán que hacer ese tipo de intervención médica. Y finalmente considero que si nosotros queremos erradicar este mal que es el abuso sexual por violación, no se puede dejar en impunidad al violador. Tenemos que tener claro que el ser humano que se encuentra en el vientre de la mujer víctima de la violación no es el causante del daño ocasionado, y que protegiendo la vida de la mujer no se puede atentar contra la vida de ese ser humano que se está formando, porque así lo establece el artículo 45 de la Constitución. Así que estos son debates, como te digo, muy amplios y hay posiciones muy firmes, pero dentro de esas posiciones tenemos que tener una mente muy objetiva y tenemos que vivir realidades. Si usted me pregunta a mí si este es un tema que puede ser explicado jurídica o constitucionalmente, yo le voy a decir que no. Este es un tema sociológico que ha invertido un proceso de lucha y que ha traído como situación actual lo que está pasando en otros países del mundo. El proteger o el darle el derecho a la mujer para abortar, no solamente en el caso de violación, en el abortar en cualquier situación, porque atendiendo sus derechos de cuerpo, de vida, de dignidad, consideran que tienen esa libertad de hacer. Correcto. Y ahí es donde vamos a tener el debate. Correcto, y vamos a generar ese debate. Silvia, buen día. ¿Cuál es su opinión sobre los argumentos expresados por el asambleísta Ricardo Vanegas? Bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, yo sí vi debate en la Comisión de Justicia. He estado en cada sesión que se ha analizado el tema, he escuchado a los expertos, he escuchado a las organizaciones que han ido, y no solamente los he escuchado debatir ampliamente, sino que los he escuchado a los 10 asambleístas ir cambiando sus posturas en el debate. De hecho, la asambleísta Sofía Espín, cuando empieza hace 3 meses más o menos esta conversación, tenía una postura que hoy día es diferente, han cambiado. Yo te diría que de los 10 casi todos han cambiado su postura gracias al debate que se ha dado permanentemente. Inclusive en la última sesión en la que se dio la votación también se produjo un debate. ¿Por qué? Se intercambiaron ideas y posturas y se debatieron. Eso es el debate, rebatirlas, intercambiarlas. Yo he visto el debate. No es cierto que no ha habido debate. Lo he visto sesión a sesión. Pero el asambleísta Vanegas dice que el texto final para votación, ese texto no fue debatido, es lo que señala. Pero es que eso es lo que está en construcción en este momento, porque este es un primer informe. Este primer informe mañana va a la Asamblea, al Pleno, a ser debatido. De ahí regresa. Pero no es un documento definitivo. En absoluto. De hecho, no olvidemos que este informe tiene cosas que no necesariamente van a quedar. Hay muchas cosas que van a tener que construirse todavía. Y ¿sabes qué me parece terrible, Fabricio? Yo el día lunes lo vi al asambleísta Vanegas en TC, creo, en una entrevista que le hizo Carlos Vera. Y Carlos Vera, que no se ha leído ni la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema del aborto, ni tampoco este proyecto, se permitió decir muchas cosas que son absolutamente falsas. Por ejemplo, una cosa que dijo fue que ahora en este proyecto se habla también de la despenalización de
El aborto en caso de violación, sí. Incesto, estupro e inseminación no consentida. Y que eso es meterlo por la ventana. Y yo vi que el abogado Vanegas lo vio, no dijo nada. Él debería haber dicho, no, señor Ver, usted no ha leído el proyecto. Eso no consta en el proyecto. No, eso consta en la sentencia a partir del párrafo 184 de la sentencia de Corte Constitucional. Dice, bueno, ya establecimos el tema del aborto por violación. Sin embargo, existen otros delitos penales en los que tampoco hay consentimiento, hay un vicio de consentimiento, y habla en ese momento, a partir del párrafo 184, de violación con incesto, no consentimiento, inseminación forzada. Y les dice, les toca a ustedes, tomen la responsabilidad legislativa de analizar estos otros tipos penales con lo que nosotros hemos hecho, no les vamos a hacer todo el deber. Y también habla de algo más, de la despenalización del aborto en caso de una grave malformación del feto que sea incompatible con la vida. Entonces, lo que ha hecho este proyecto es justamente a partir del párrafo 184 de la sentencia de Corte Constitucional hacer los deberes. Me parece que está muy bien y me parece que está muy mal que un periodista como Carlos Vera diga cualquier cosa sin haber leído nada, o por lo menos leyó y no entendió, y el asambleísta Vanegas tenía que haberle dicho, oiga, ¿sabe qué? Esto no es así. Oiga, pero me gustaría escuchar en cambio a Ricardo Vanegas sobre esto que menciona Silvia Buendía. Doctor Vanegas. Mire, hay que estar en la asamblea, no viendo la televisión. Escuchar a los médicos, a los sociólogos, a 25 grupos pro aborto y a 12 grupos pro vida, que te demuestran una desproporcionalidad de la igualdad con que debe haber sido tratado este debate, según señala la abogada Buendía, no es el debate entre los asambleístas. Nosotros tenemos que debatir el contenido del proyecto. Así está en el reglamento de la comisión. Y por eso yo el día jueves voy a pedir que sea devuelto íntegramente el proyecto para que se haga el debate que no se ha hecho en la Comisión de Justicia. Y seguramente la Asamblea también le va a llamar la atención a la Comisión de Justicia, porque tenemos la obligación, quienes somos asambleístas, de cumplir con nuestra ley y de cumplir con nuestro reglamento. No es cuestión de simplemente poner un texto que ha sido elaborado por los asesores y que no ha sido ese texto debatido como corresponde en la comisión a conocimiento del Pleno. Pero usted sabe, asambleísta Vanegas, usted sabe que los informes no son vinculantes, son insumos para conocimiento del Pleno, y es el Pleno el que puede acogerlos, puede cambiarlos, puede modificarlos o puede desecharlos. Sobre todo cuando es segundo debate, pero cuando es primer debate es simplemente una recopilación de observaciones donde no se aprueba nada, asambleísta Vanegas. Perdónenme, el reglamento es muy claro. Los proyectos tienen que ser debatidos al interior de la comisión y deben reflejarse en ese texto las posiciones de los asambleístas. Varios asambleístas hemos presentado nuestras propuestas de reformas de ese proyecto, que ni siquiera fueron tomadas en cuenta, propuestas por escrito, y así lo manifestaron al momento de votar. Pero esas opiniones que han sido presentadas por los asambleístas de la comisión no fueron atendidas en el texto que se puso arbitrariamente a votación. Y como correspondía, y como corresponde en la asamblea cuando se entra a votación, se tiene que leer el texto y se tiene que permitir el debate del texto. Y así, con esa discusión, tiene que entrar al pleno de la asamblea. Como se ha violado una formalidad, tenga la seguridad que el Pleno con seguridad va a devolver ese texto para que se haga lo que no se ha hecho. En cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, yo respeto mucho las opiniones de todos. Respeto la opinión de la abogada Buendía y respeto la opinión de Carlos Vera. No me corresponde a mí corregirlo o no. Esas son opiniones que cada uno tiene. Yo tengo mi posición y mi posición yo la defiendo y lo hago con respeto. Pero digo, estos elementos que menciona Silvia Buendía, que los mencionó el colega en esa entrevista con usted, ¿constan en el informe, asambleísta Vanegas? ¿Están allí? Como lo ha señalado la abogada Buendía. Sí, están. Y el hecho de que estén allí, digamos, ¿cumple con la sentencia de la Corte Constitucional, doctor Vanegas? Yo creo que cualquier abuso sexual, como es el incesto, como puede ser el estupro, porque ¿cómo puedes tú prometerle algo a una menor de 14 años? Eso es imposible. Todos esos temas tienen que ser analizados y tienen que ser protegidas las mujeres que son víctimas de este tipo de hechos delictivos, que se fue ratificado en el Código Integral Penal. No es algo nuevo, eso es algo que ya existe. Y yo en eso no estoy en contra. O sea, quiero que por favor se entienda que yo, aun cuando soy defensor de vida, estoy de acuerdo en la interrupción del embarazo de la mujer cuando es producto de una violación.
En lo que no estoy de acuerdo es que no haya un plazo. Debe existir un plazo y deben haber reglas muy claras. Correcto. Doctora Buendía, ¿se establece o no se establece un plazo en el informe? Fabricio, discúlpame, pero tengo que decirte algo importantísimo. Eso que dijo el asambleísta Vanegas tenía que habérselo dicho a Carlos Vera, porque Carlos Vera dijo por lo menos 15 veces, este mamotreto de informe están metiendo cosas por la ventana. No están metiendo conceptos por la ventana, lo dice la sentencia de Corte Constitucional a partir del párrafo 184, pero como no leyó, no sabe. Y otra cosa sucedió que es importante, ¿sabes qué? Yo estoy absolutamente en contra de la desinformación a la ciudadanía, porque es gravísimo. Va Héctor Yepes, ex asambleísta antiderechos, y dice, pero Carlos, hay un artículo 53, te estoy hablando de ese programa del día lunes, que dice que se va a promocionar el aborto, eso es imposible. Y Carlos Vera dice, qué barbaridad, qué terrible. Nadie lo contradijo, y te voy a leer el artículo 53 del proyecto, porque están mintiendo y están permitiendo que se desinforme. Artículo 53, de la promoción de los derechos de las víctimas de violencia sexual. Promoción de los derechos de las víctimas de la violencia sexual. El Estado debe promover y desarrollar actividades para prevenir y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica, con o sin discapacidad, en situación de movilidad humana, personas privadas de la libertad y pertenecientes a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que ejerzan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. No se está promoviendo el aborto, se está promoviendo los derechos y erradicar la violencia. Se realizarán acciones de promoción para eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipos patriarcales en materia de género y para superar la estigmatización de la interrupción del embarazo en caso de violación. Esto es lo que se está promoviendo en el artículo 53. ¿Qué manera tan desfachatada de Héctor Yepes de decir están promoviendo el aborto en el artículo 53? Y que Carlos Vera, qué bestia, no lo voy a permitir. No sean tan falaces, no sé si son ignorantes, leen y no entienden o simplemente no leyeron y son unos irresponsables. Ahora vamos más allá de lo que yo le preguntaba, porque Ricardo Vanegas acaba de señalar en este momento los plazos. Yo estoy de acuerdo con el aborto para casos de violación. Lo acaba de decir en estos micrófonos, estoy de acuerdo con el aborto para casos de violación, pero dice, mi discrepancia es sobre el tema del plazo. Tiene que haber un plazo, dice Ricardo Vanegas. De hecho, te voy a decir que el asambleísta Vanegas en el debate de la comisión también ha cambiado su postura. Y ese proyecto que hizo no es que no se lo tomó en cuenta, fue declarado inconstitucional por el CAL. Vamos a decirlo todo, vamos a decirlo bien. Plazos. Sí, la Corte Constitucional habla de plazos. Y yo creo que los plazos son súper importantes, porque recordemos que el aborto no se puede realizar sino hasta más o menos las 22 semanas de gestación. Luego de eso tenemos un parto. Yo he escuchado a la asambleísta Weber... O sea, perdón que le interrumpa. Después de las 22 semanas ya no es aborto. Ya no es aborto, pues. El aborto es solamente la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable. Ese es el concepto. A partir de las 22 semanas ya... A partir de el feto es viable. Semanas, cuando el feto es viable, 22 semanas o 500 gramos de peso, ya estamos hablando de un feto viable y esto es un parto por cesárea, usualmente. Entonces, yo escucho, por ejemplo, a la asambleísta Weber que dice... Un día antes de dar a luz, a los 9 meses, van a destrozar al feto. Por Dios santo, no sean tan mentirosos, son irresponsables. Después de las 22 semanas lo que tenemos es un parto. Y en el parto es importante, por eso los plazos. De un feto viable es súper importante, no solamente precautelar la salud y la vida de la mujer, sino la salud y la vida del feto viable, que tiene que ir en ese momento a una incubadora, va a tener que tener un proceso con todo el cuidado del mundo, porque un feto viable puede y debe sobrevivir. Entonces, esa es otra mentira. Van a abortar hasta los 9 meses. No hay aborto a los 9 meses, pues por Dios, no fueron al colegio. Pero el informe establece esta explicación que usted señala, establece. Porque entiendo que Ricardo Vanegas dice no establece plazos en el informe. ¿No establece esos plazos o sí? No existe en este momento en el informe, no se mencionan plazos. ¿Pero debería mencionarse o no, Silvia? Yo creo que sí. Porque te lo vuelvo a decir, es súper importante decir lo que te estoy diciendo ahora, que sí lo dijeron los expertos y los médicos en la comisión, y lo escuchó el asambleísta Vanegas. El aborto solamente se da con feto que no es viable, que no puede subsistir fuera del útero materno. Entonces, es tan importante decir esto, porque el concepto es otro. Mira tú, por ejemplo, no existe plazo en este momento en nuestra legislación penal en la causal salud. Si hay una mujer que está embarazada, una niña, adolescente, mujer que esté embarazada y corre riesgo su salud o su vida, tiene derecho a realizarse un aborto legal, sin ningún plazo.
sin ningún plazo. En este momento la ley, ni para violación, ni para salud o vida, tiene plazos. ¿Por qué? Porque este es un concepto médico de los protocolos médicos. Es el médico el que tiene que decidir en ese momento cómo hacemos, y va a depender del tiempo de gestación para decidir, bueno, esto es un aborto, esto es un aborto químico, esto es un legrado, esto es un parto. Entonces no cabría poner en la ley, en la letra de la ley, esos plazos, sino dejar protocolos médicos. al protocolo médico. Pero eso podría ser discrecional, Silvia, ¿o no? No, si es una junta médica, no si es un médico tratante, porque hoy en día no es discrecional. Hoy en día no hay plazo para que una mujer con riesgo de su salud, de su vida, aborte. No hay plazos. Pueden abortar a los 5 meses de gestación, a los 6 meses de gestación ya es un parto. Ya no es un aborto. Y en ese momento el médico a cargo le salva la vida al feto viable, que se convierte en un bebé. Déjeme preguntarle a Ricardo Vanegas su opinión sobre esta exposición de Silvia Buendía. Doctor Vanegas. Sí. A ver, yo he sido bastante claro en la comisión. Yo nunca he cambiado mi posición. He considerado y considero que la Corte Constitucional no tiene por qué decirle a la Asamblea lo que tiene que hacer. La Corte Constitucional lo que puede hacer es determinar si una ley es inconstitucional o no, pero no puede dictar leyes, porque esa es una función que le corresponde solamente a la Asamblea. En cuanto a que mi informe ha sido declarado inconstitucional, yo le pido, abogada, que diga la verdad. No ha habido votación todavía y eso va a ser esta semana. ¿Su proyecto no ha sido todavía calificado por el CAL, asambleísta Vanegas? Todavía no ha sido calificado. Simplemente ha habido una votación de 3 votos plenamente identificados, 2 con la izquierda democrática, que son por aborto, y uno de UNES. Y han habido 2 votos a favor, pero no han habido los votos necesarios, que son 4, para el archivo o para que llegue a la Comisión de Justicia. Y eso va a ser esta semana. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Que la Unidad Técnica Legislativa considere que 2 o 3 artículos de mi proyecto son inconstitucionales, no quiere decir que el contenido del proyecto es inconstitucional. Pero usted, digamos, la Unidad Técnica Legislativa puede recomendarle al CAL que a su vez le diga a usted como proponente que modifique, que complete o qué sé yo. ¿No se ha cumplido todavía esos pasos, asambleísta? A ver, la Unidad Técnica Legislativa, como usted bien dijo, emite un informe que no es vinculante. Que no es vinculante, así es, estamos de acuerdo en eso. No es vinculante, entonces los asambleístas son los que toman la decisión. Y hacia el interior de la comisión, yo he siempre sostenido que deben haber plazos. Y lo dije al principio de esta intervención, si está en peligro la vida de la mujer en cualquier estado, hay que proteger esa vida, porque nosotros tenemos que ser claros en las normas constitucionales. Siempre hay que proteger la vida que está. La vida del nascituro o del ser humano que está por nacer también tiene una protección constitucional. Aquí se va a discrepar. La abogada Buendía habla de 22 semanas, yo hablo de 5 semanas. Y eso es lo que tenemos que resolver. La Asamblea es la que va a tener el poder de decidir si es en 22 semanas o si es en 5 semanas. ¿Usted no está de acuerdo, doctor Vanegas, perdón que le interrumpa, ¿usted no está de acuerdo con, por ejemplo, lo que dice la doctora Buendía de que una junta médica, que los médicos a través de sus análisis establezcan cuándo procede un aborto y que esto no conste en la letra fría de la ley, doctor Vanegas? Pero es que si está en riesgo la salud de una mujer, obviamente hay que proteger esa vida. En eso yo tengo que estar de acuerdo. ¿Cómo va a estar en contra? Ahora, yo debo ser claro. Hay un concepto que es casi aceptado en muchos países de que la interrupción del embarazo se haga en 12 semanas. Y eso de ahí es la posición que tiene 4 votos entre los asambleístas que integran la Comisión de Justicia. Y lo he señalado. Y hay 4 que no consideran ningún plazo. Pero me alegro que la abogada Buendía entienda lo que realmente tiene que pasar y que las personas que defienden una tesis comprendan que hay una diferencia entre un aborto y un parto. Porque después de las 22 semanas estamos hablando de un parto. Y si alguien quiere abortar en la semana 25, ya no es un aborto.
salvo que esté en riesgo la vida de la mujer. Entonces, es un tema que se tiene que analizar, pero debe ser claro, yo en ninguna de mis intervenciones he señalado, ni voy a señalar, que esta no existencia de interrupción del plazo constituye de alguna manera una violación y que puede poner en riesgo la vida de un ser que está por nacer. Porque yo no necesito decirlo. En el mundo, los nacituros o los bebés a los 7 meses ya tienen cómo vivir. Y de hecho hay muchos seres humanos que han nacido a los 7 meses y que son normales. Correcto. ¿Alguna interacción de nuestra audiencia? El doctor Luis Fernando Molina me escribe y me dice: el aborto en casos de violación en la actualidad ya está permitido desde la vigencia del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. Se dio 2 casos en los que el aborto se permite salvar la vida de la madre, y en los casos de violación debe ser el COTA, debe ser el COIP. Lo que hizo la Corte es pedir que se expida un procedimiento para aplicar esta excepción, me dice el doctor. Por acá Tamara Hidrobo nos dice, en varios países donde el aborto libre es legal, antes de las 12 semanas médicamente el producto de una gestación es considerado un embrión. 5 semanas de gestación es un tiempo donde las niñas violadas no saben qué están gestando. Por acá también hay, digamos, críticas a la propuesta, señalando que se está atentando contra la vida, señalando también que hay una norma constitucional que establece la protección de la vida desde la concepción, etcétera. Hay una interesante participación de nuestra audiencia en esta conversación que estamos planteando con el asambleísta Vanegas y con la doctora Buendía. Doctora Buendía, su opinión sobre lo que acaba de explicar el doctor Vanegas. Solamente para que no me digan mentirosa. Esto es lo que dijo el CAL del proyecto del asambleísta Vanegas. No, yo no miento, no me gusta. Es que, ¿sabes qué? Detesto la desinformación. Esto es lo que dice el CAL del proyecto del asambleísta Vanegas. Dice: tiene problemas de constitucionalidad, regresividad de derechos y no toma en cuenta los parámetros emitidos por la Corte Constitucional respecto a este tema. Han sido generosos, yo diría que es inconstitucional, porque justamente se dedica a ponerle trabas al acceso del aborto de mujeres, niñas y adolescentes que han sido violadas y que desean interrumpir su embarazo. Ahora, vamos por parte, y me parece súper importante. Aún en caso de que una mujer esté en riesgo su salud y su vida, cuando el feto es viable, ya no es aborto. Me da terror cómo los asambleístas estos no lo tienen claro. Otra cosa que no tienen claro: el artículo 45 no prohíbe el aborto en el Ecuador. El aborto es legal por causales desde el año 1938. Lo que hizo ahora la Corte Constitucional únicamente fue ampliar las causales, no solamente para aquellas mujeres que han sido violadas y que tienen algún tipo de discapacidad mental, sino para cualquier niña, mujer, adolescente o persona gestante que ha sido violada y que desea interrumpir su embarazo. Ahora, es importantísimo decir esto también. Cada vez que me hablan del artículo 45 de la Constitución que está aquí, lo hablan sin leer lo que es la Constitución y, de nuevo, eso es desinformar. El artículo 45... señala que no se puede leer solamente un artículo sin analizar el contexto, su relación con otros artículos. Es súper irresponsable. ¿Por qué? Y ahí también la asambleísta Weber, qué pena que no esté, dice: es que el artículo 45 defiende toda vida desde la concepción. No, asambleísta, no estás, pero igual te digo que no. La sección 5, niños y adolescentes de la Constitución, habla de, artículo 45 de la sección 5, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. ¿Pero de quién estamos hablando? De los niños, de las niñas y de los adolescentes. Porque en el artículo 43 de la misma Constitución, apenas 2 artículos antes, se habla de las mujeres embarazadas. ¿Y qué decimos? El Estado, artículo 43, el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo. Entonces, por eso es que el aborto es legal y por eso es que el artículo 45, y lo dice la sentencia de Corte Constitucional, no es una prohibición absoluta ni puede ser entendida de esa manera. Y sobre las 5 semanas, les cuento esto también, una anécdota personal mía. Mi segunda hija fue muy buscada. Nos demoramos mucho. No salí embarazada y mi marido, que es un desesperado, cada vez cuando me decía: ya te toca menstruar, y me hacía un examen de embarazo. Así, pero así, buscándola, deseándola y persiguiéndola. Cuando finalmente me hace el examen y sale que estoy embarazada, fui a hacerme la prueba de embarazo con sangre y voy al médico. Tenía
5 semanas y 3 días de embarazo, porque con el examen de sangre te sale así. ¿Cómo vamos a pensar que lo que yo tenía es un embrión súper deseado, súper esperado, y apenas llegué a las 5 semanas y 3 días de saber que estaba embarazada? Una niña violada, que a veces ni siquiera ha tenido su primera menstruación, adolescente, violada sistemáticamente en su casa. Yo tuve un caso en Balsar, una niña de 12 años, acababa de cumplir 12 años, nunca había tenido menstruación. Cuando se dio cuenta la mamá que estaba encinta, ya tenía 13 semanas de embarazo. Entonces, 5 semanas es una traba. Por eso es que dice el CAL es inconstitucional, porque justamente está haciendo lo contrario de lo que manda la Corte Constitucional. Está poniéndole trabas al acceso del aborto legal en caso de violación. Más allá de la discusión constitucional de las 5 semanas que plantea Ricardo Vanegas, en la práctica y médicamente no procede. No procede, además latido de corazón. Con mi primer hijo tuve latido de corazón en las, creo que 3 semanas. Entonces, eso es simplemente ponerle un impedimento. Y de eso no se trata. Los plazos tienen que ser para precautelar la vida de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que van a interrumpir su embarazo, no para ponerles obstáculos. Lo mismo la objeción de conciencia. La objeción de conciencia sí, es un derecho. Está en el artículo 66 de la Constitución. Pero como casi todos los derechos, si no todos los derechos, no es un derecho absoluto. No lo es porque la objeción de conciencia solamente lo puedes tener si no menoscaba otro derecho. Entonces no puede hacer una objeción de conciencia colectiva ni institucional, y solamente se puede dar si es que está la garantía de que hay otro médico o médica que puede realizar este aborto. Le quiero preguntar a Ricardo Vanegas, ¿cómo se llega a este umbral de las 5 semanas, doctor Vanegas? Porque la Constitución dice, pues, que hay que defender la vida de la concepción. No dice eso. Entonces la concepción es el momento en que se engendra. Entonces sería la primera semana. Yo no la estoy interrumpiendo, abogada. Bueno. Perdóneme, así. Siga, por favor, doctor Vanegas. Y en segundo lugar, le quiero decir que el CAL, y le tengo que volver a repetir, lo que ha conocido es el informe de la Unidad Técnica Legislativa. Yo no le estoy diciendo mentiroso a usted. Pero, ¿qué sucede si mañana hay reunión del CAL y se aprueba mi proyecto? ¿Quién es el que miente? Y hablemos claro. Los documentos usted los tiene, también los tengo yo. El CAL no ha tomado ninguna decisión todavía, ha conocido un informe, pero no se ha votado y no hay una decisión en firme. En cuanto a la posición mía, yo empecé diciendo y me mantengo. Hay que señalar plazos. Puede ser que la tesis que yo tengo de las 5 semanas no sea la que finalmente quede, como tampoco puede ser que la de 22 semanas que aspira la abogada hoy en día sea la que quede. Eso es una decisión que va a tomar la Asamblea. Somos 137 asambleístas y vamos a votar a base de la información que hemos recabado y siempre que hayan los debates. Porque, por ejemplo, lo que hoy estoy aquí conversando con ustedes, no se ha podido pues conversar al interior de la Comisión de Justicia respecto al proyecto de ley. Y eso es lo que se necesita, tener los debates e ir tomando votaciones respecto a la temporalidad, a la objeción de conciencia e inclusive la denuncia. En la objeción de conciencia yo he sido bastante claro. Si está en riesgo la vida de una mujer, el médico tiene la obligación de intervenir. Así sea un solo médico en un solo lugar que le haya dicho que no quiere hacer. Constitucionalmente él está obligado a salvar la vida de la mujer. Asambleísta, digo, doctora, buen día. Le iba a decir asambleísta. Doctora, buen día. Ya, primero, fue un exabrupto interrumpirlo, asambleísta. No debo hacerlo. Odio que me interrumpan y he odiado interrumpirlo a usted. Segundo, si el CAL aprueba su proyecto, la Corte puede decir hay un desacato en la sentencia. Y eso acarreará la destitución como asambleísta. Pero también hay que decir que si el CAL, digamos, califica, porque el término es calificar, Así califica el trámite, no es que ya va a ser ley. No, o sea, empieza un trámite que puede desembocar incluso en, sí, un informe de archivo. Pero Fabricio, claro, pero estamos hablando de artículos regresivos en derechos que no cumplen los parámetros de la Corte Constitucional en su sentencia y que además son inconstitucionales. Ahora bien, yo no estoy aspirando a las 22 semanas, asambleísta. Yo estoy diciendo que así como hoy día no hay plazos, ni en la cláusula de salud o riesgo de vida, ni en la cláusula de violación, que nunca los ha habido,
Y siempre ha sido determinado mientras un protocolo médico. Eso es lo que debe suceder ahora. Porque este código, y ahí hay otra vez, la asambleísta Weber decía, ¿por qué no hablan del violador? Esta ley es para el acceso al aborto en casos de violación. Esta no es una ley penal para el violador. Eso está ya en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. De hecho, desde el año 2014, el COIP elevó las penas para violadores y desde el año 2018 ya la violación de niños y niñas es un delito imprescriptible. Entonces, esas son las cosas que a mí me traen en este momento a decir con claridad, esta no es una ley para el violador y sin embargo, y con embargo, aquí también se ha dicho que se va a dejar en la impunidad al violador y eso no es cierto, porque la noticia del delito está diciendo que es el médico, en el instante que llega la niña, mujer o adolescente violada, que tiene que darla, para que actúe la fiscalía. Inclusive en el proyecto se habla de que el defensor, las defensorías públicas, los defensores públicos, tienen que darle la asesoría a aquellas mujeres que han sido violadas, que tienen que poner la denuncia y que no tienen abogados. Entonces no es verdad que va a quedar en la impunidad el violador. Eso también creo que se dijo el día lunes. Hay una serie de desinformación en este tema. Como dice el asambleísta Vanegas, le pregunto, doctora Buendía, ¿la Constitución establece que el Estado garantizará la vida desde la concepción? Vuelvo a leerte el artículo 45. No, pero es que si fuese así no hubiese aborto legal. El aborto en el Ecuador, en casos y circunstancias como establece las excepciones del artículo 150 del COIP, es legal, no está penado. Entonces, si se defiende la vida de la concepción, no serían 5 semanas, sería desde la concepción, también sería arbitrario las 5 semanas. No hubiese aborto legal, pues. Y ya estamos abortando hace años, desde el año 1938. Doctor Vanegas, ¿por qué usted sostiene, en cambio, que la Constitución establece o garantiza la vida desde la concepción? Porque lo dice la Constitución, no lo digo yo. Pero, digamos, ¿y esta explicación que menciona Silvia Buendía? Pero es que, mire, la Constitución ecuatoriana establece principios y derechos y todos tienen el mismo peso. Y la misma Corte Constitucional en su sentencia está diciendo que hay que ponderar los derechos del nascituro y de la mujer que ha sido producto de una violación. Y eso es lo que tenemos que hacer. La señora abogada Buendía ha señalado que yo he presentado una ley que es inconstitucional. Ese es su criterio, muy respetable, por cierto, pero creo que está equivocado. Y en cuanto a que esa amenaza velada que me dicen que si se aprueba mi ley, la Corte Constitucional me va a destituir, yo le ruego que lea bien la Constitución. Los asambleístas gozamos de inmunidad en nuestros actos y en nuestras intervenciones en la Asamblea. La Corte Constitucional no tiene facultad de destituirnos a nosotros. Yo no soy un funcionario, un juez, un funcionario público. Así que esa apreciación suya también, abogada, muy respetable, por cierto. Yo ejerzo derecho constitucional hasta 30 años y conozco el tema. Así que a mí no me va a meter miedo con eso. Usted el 26 de octubre presentó esta iniciativa llamada Ley Orgánica para la Armonización para la Protección a la Vida desde la Concepción y la Despenalización del Aborto consentido en caso de violación. Le pregunto, sin leer el contenido, solamente quedándome con el título no se contrapone a la naturaleza de lo que dispuso la Corte Constitucional y que debe materializarse en una decisión legislativa, doctor Vanegas. No, porque, a ver, yo creo que tenemos que entender una cosa. La Corte Constitucional hizo una declaración de inconstitucionalidad de una parte de la norma que desea violar. Y entonces dijo que cualquier mujer que ha sido niña o adolescente que ha sido embarazada producto de una violación debería despenalizarse. Pero dispuso también que es la Asamblea la que tiene que establecer las reglas y los plazos. Y así lo dice la sentencia. Eso no quiere decir que ningún otro ciudadano, incluido un asambleísta, pueda tener iniciativa legislativa. Este no es un proyecto que puede ser de exclusiva propiedad de la Defensoría, porque no puede ser. Como usted lo ha dicho con toda efectividad, mi proyecto, primero tiene que pasar a la Comisión de Justicia y luego tiene que pasar al Pleno, si es que pasa, y tiene que ser analizado. Puede ser que muchos de los conceptos que tengo en mi proyecto, que seguramente, y así es, no son inconstitucionales ni violan la Constitución,
pueden integrarse al proyecto que ya existe. Porque el proyecto que se ha hecho votar y que no se ha discutido no es la verdad absoluta. Eso es algo que puede cambiar y que tiene que aceptar cualquier aporte de cualquier asambleísta o de cualquier otro grupo. Así que nos estamos adelantando los hechos. Tenemos que reflejarnos a lo que va a pasar este día jueves. Este jueves puede pasar dos cosas: o que se acepte que vamos al primer debate, o que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia para que se haga lo que no se ha hecho. Y eso es lo que tenemos que ver y seguir en la conversación, en la discusión, porque, mire, yo en todos los medios que me han invitado y al interior de la Asamblea he señalado mi posición. La asambleísta Buendía ha citado a varios asambleístas, a varios periodistas, pero eso no son mis opiniones. Esas son las opiniones de las otras personas, muy respetables, por cierto. Sí, por eso era importante y por eso yo le agradezco que haya aceptado esta invitación, para que usted mismo exprese sus argumentos y no se preste a la interpretación, doctor Vanegas. Bien, yo le agradezco por la invitación. Lamentablemente tengo que retirarme. Yo le dije que a las 8:30 tengo que estar en el pleno ya. Pero faltan dos. ¿Va físicamente o va telemáticamente? No, físicamente. Ya no ya. Igual, ya estamos en la recta final. Solamente cierro con esto antes que se me vaya y luego darle la parte final a Silvia Buendía. Le pregunto, la Asamblea tiene un plazo para pronunciarse sobre este tema, ¿verdad? Sí, la Asamblea tenía un plazo de 6 meses, pero si el presidente de la Comisión de Justicia ha dormido ese proyecto ahí y no lo ha presentado a debate de la Comisión a tiempo y no lo presentó a conocimiento del Pleno, esa es responsabilidad de él. Y tenga la seguridad que el día jueves le van a llamar la atención, porque quien dirige la Comisión es el que pone el proyecto a conocimiento de la Comisión y del Pleno. Eso no lo podemos hacer nosotros. Pero, digamos, usted advierte que no se va a lograr cumplir con los 6 meses. Es imposible, porque vamos a entrar al debate este día jueves, ¿verdad? Que cae 9. Y entramos en vacancia el día 16. ¿Cómo hacemos eso dentro del plazo de los 6 meses que puso la Corte Constitucional? Claro, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Y eso no es culpa, y quiero que quede claro, eso no es culpa de los otros 9 miembros de la Comisión de Justicia. Eso es culpa solo del presidente, que es el que dirige la comisión. Correcto, doctor Vanegas. Le agradezco y sé que se tiene que ir. Gracias. Y voy a cerrar, gracias de Ricardo Vanegas. Voy a cerrar con la réplica de Silvia Buendía. Doctora, por favor. Vas a cerrar con broche de oro. Bueno, ya se fue el asambleísta Vanegas. Sí. Yo escuché el día 6 de agosto decir al asambleísta Vanegas, que hoy día, ya ahorita no está, pero que ahora me escuche, que la Corte Constitucional no tiene atribución para declarar la inconstitucionalidad de esa parte del artículo 150 sobre la mujer violada en caso de discapacidad mental. Bueno, derecho constitucional, aquí está la Constitución, artículo 436. La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiere la ley, las siguientes atribuciones. 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad. Eso es lo que hizo. Ya en este momento me parece que ya no tiene esa tesis. El 6 de agosto la tenía. Hasta ayer la tenía la abogada Weber. Perdón, creo que no es abogada. La asambleísta Weber. No, se está extralimitando en sus atribuciones la Corte Constitucional. No lo hizo. Esto es absolutamente parte de su atribución. ¿Qué te puedo decir? O sea, la sentencia de Corte Constitucional justamente hace un análisis profundísimo del artículo 45 y dice, no, señores, el artículo 45 no establece una prohibición absoluta en el tema del aborto y sobre todo, se ha demostrado ya que este artículo 45 y la penalización del aborto en otros casos no desincentiva su práctica y no es una buena idea tampoco un tema de salud quererlo resolver con un tipo penal cuando además tenemos un principio en la Constitución que te habla de la mínima intervención penal. Entonces, todo mal. ¿Qué clase de doctores en derecho constitucional son que no entienden algo tan sencillo como mínima intervención penal? Ahora, Silvia, ¿qué se esperaría mañana de este primer debate? Porque está claro que mañana la Asamblea no va a resolver nada, o sea, no. Mañana el primer debate no se aprueba nada. Claro, no se aprueba nada. En el primer debate se lee el informe y se recopilan las observaciones. Esa es la naturaleza del primer debate. Y está bien. Y eso es lo que estamos esperando que pase. Porque de eso se trata un debate, de un primer informe y de que tengamos además ciertos aportes. Ahora,
la desgracia de este tema es que tenemos asambleístas que aún hoy día te siguen diciendo, la Corte Constitucional se extralimitó, el artículo 45 prohíbe cualquier tipo de aborto, este tema es ilegal e inconstitucional. Con esa calidad de asambleístas, también me pregunto un poco asustada, ¿qué podemos esperar? O que te dicen, van a abortar a los 9 meses. O sea, una señora que no puede saber la diferencia entre lo que es un aborto y un parto. ¿Qué podemos esperar? Yo estoy aterrada un poquito, te cuento. De lo que pueda pasar en el pleno. De lo que pueda pasar en esta asamblea. O sea, créeme que personas que después de 3 meses de estar escuchando médicos, expertos, activistas, gente de comisiones internacionales, gente de otros países que le dicen, mira, así estamos haciendo las cosas, que no pudieron captar cosas tan elementales como estas. Sí es preocupante. Correcto. Veamos qué pasa mañana. Por cierto, hoy una sesión de pleno de la Asamblea, ¿no? Digamos, en la mañana, ahí a las 2 de la tarde que será el juicio político. Se fue rápido el asambleísta Vanegas, me imagino yo que por otras ocupaciones. Valoro... Pero hubiera venido acá, pues si está en Quito. Yo he venido de Guayaquil, Sí, nada más para entrevistarme con Weber y para verte. Bueno, pero el asambleísta Weber le invitó a la radio... Y ahí vamos a estar seguramente. A Radio María, no sé. Sí, ahí le caemos el sábado con la Catrina. A ver, ¿qué dice? Saludos a Catrina. Oiga, gracias a Ricardo Vanegas a la distancia por haberse sumado a esta tertulia y a Silvia Buendía por habernos acompañado. Queda ahí para el debate de cada uno de ustedes. Este es un tema absolutamente polémico que invita a la reflexión y a un debate serio, responsable, argumentado, desapasionado. Yo creo que eso es importante. Ojalá que entendamos justamente la importancia de debatir, de confrontar ideas, de defenderlas con pasión, pero con argumentos y con rigor. Creo que eso es importante. Gracias, Silvia, por el tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Silvia Buendía y Ricardo Vanegas, aquí en Cari Cruz, nuestro segmento de los miércoles para el debate, en este caso sobre el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Mañana será el debate, la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. 8:24 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.